Hola amigos, mi nombre es Daro y esto es Registro del Crimen. Aquí exploramos los casos más impactantes, revisamos los hechos, los testimonios y los secretos del pasado. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, acompáñame a descubrir los detalles de este nuevo caso. El caso Elizabeth Olten. Un caso donde la desaparición reveló el mal donde menos se esperaba. El condado de Cole, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, es una región de comunidades tranquilas y rurales. Entre ellas, un pequeño pueblo llamado St. Martins, donde rara vez ocurre un incidente grave. Lo más común solía ser alguna llamada por adolescentes conduciendo demasiado rápido por la carretera. Era un lugar seguro, un sitio ideal para crecer una familia. Pero el 21 de octubre del 2009, la calma de St. Martins se quebró. Aquella tarde, alrededor de las 7 de la noche, las autoridades recibieron una llamada alarmante. Una madre pidiendo ayuda, ya que su niña había desaparecido. Su nombre era Elizabeth Olten y tenía apenas 9 años de edad. Elizabeth era descrita por sus vecinos y miembros de la iglesia como una niña feliz, inteligente y llena de vida. Cursaba la primaria, sacaba buenas calificaciones y disfrutaba pasar tiempo afuera jugando con sus amigos. Esa tarde, Elizabeth había recibido permiso de su madre para ir a jugar con los vecinos, algo que era muy común en la zona, donde todos se conocían. Al caer la tarde, su madre comenzó a preocuparse al ver que no regresaba a casa a la hora acostumbrada. Con la caída de la noche, la angustia de la madre aumentó. No era normal que Elizabeth se retrasara, o no llegara a casa, o inclusive no contestara el teléfono celular. Lo que parecía ser un simple retraso se convirtió rápidamente en una situación crítica. Se organizó una búsqueda en los alrededores, pero esa misma noche, una tormenta con lluvias intensas y fuertes vientos complicó los esfuerzos. A la mañana siguiente, después de la tormenta, la desaparición de Elizabeth movilizó a toda una comunidad. Cerca de 300 personas salieron a buscarla. Habían vecinos, amigos, voluntarios, además de bomberos, agentes de policías y equipos de emergencia. Todos querían ayudar. Nadie podía entender qué había pasado y cómo una niña de tan solo 9 años de edad podría haber desaparecido de repente sin dejar ningún rastro en un pueblo tan pequeño. Incluso, la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri instaló retenes en la zona. Cada vehículo que pasaba era detenido y sus ocupantes eran interrogados. ¿Alguien había visto algo? ¿Habían notado algo extraño en la zona? Todo esto para conseguir la mayor información posible. Aún así, no surgía ninguna pista clara. Los investigadores empezaban a considerar que lo ocurrido fuese mucho más que una simple desaparición. Se enfocaron en una esperanza: el teléfono celular de Elizabeth. Aunque no lograban localizarlo con precisión, las señales mostraban que seguía en el área de búsqueda. Eso mantuvo la ilusión de muchos que la niña pudiera estar perdida en el bosque. Pero todo duró apenas unas horas. La batería del teléfono de Elizabeth se agotó, y con las tormentas azotando la región, las probabilidades de hallarla con vida disminuían. La policía comenzó a investigar entre los vecinos para seguirle rastro a Elizabeth. Las primeras averiguaciones revelaron que la última vez que la habían visto estaba con sus compañeros de clase. Más tarde, se supo que una vecina, una adolescente de 15 años llamada
Alisa Bustamante la había acompañado parte del camino a casa. Según relató Alisa, vio a Elizabeth entrar a su hogar. Después de eso, nadie volvió a verla. Esto convirtió a Alicia Bustamante en la última persona que estuvo con Elizabeth. La policía estatal no sabía qué rumbo tomar, y fue entonces cuando el FBI se sumó al caso. Los agentes decidieron concentrarse en Alisa, no porque fuese sospechosa, sino porque podía recordar algo, cualquier detalle inusual de ese día. La adolescente contestó todas las preguntas con tranquilidad, pero los investigadores no dejaron de fijarse en ella. Alisa era una adolescente responsable. Incluso era el tipo de chica a la que cualquiera confiaría el cuidado de sus hijos. Pero pronto, las dudas comenzaron a crecer. Averiguaron de su vida y su pasado, ya que vivía con sus abuelos. Nació cuando su madre tenía apenas 16 años de edad. De pequeña le gustaba trepar árboles, explorar el bosque y jugar al aire libre. Podría describirse como aventurera y sin miedo, pero con el paso del tiempo, esa niña feliz cambió. Durante la adolescencia se volvió más reservada, prefería encerrarse en su habitación y comenzó a vestir casi exclusivamente de negro. Pasaba por una etapa oscura, marcada por la depresión y una fuerte incomodidad con los cambios de su propio cuerpo. Los investigadores centraron su atención en los pasos de Alisa el día en que desapareció Elizabeth. Interrogaron a la abuela para obtener más detalles. Ella contó que Alisa le había pedido permiso para ir al bosque, una actividad que solía realizar con frecuencia. Sin embargo, lo que le llamó la atención a la abuela fue que al regresar, Alisa subió inmediato a su habitación, un comportamiento que no era habitual en ella. Con esta nueva información, el FBI y la policía decidieron obtener una orden judicial para registrar la propiedad de los Bustamante. Fue en el cuarto de Alisa donde encontraron lo más inquietante. En las paredes había frases oscuras, mensajes perturbadores, algunos escritos con apariencia de manchas de sangre. Los investigadores encontraron un cuaderno, el diario de Alisa. Las páginas del diario abrieron una puerta a su pasado. Los detectives comenzaron a reconstruir una infancia marcada por la inestabilidad. Su madre tuvo problemas de adicción y las relaciones familiares se fracturaron. Con el tiempo, esa acumulación de abandono y tristeza empujó a Alisa a un límite desesperado: intentar acabar con su propia vida. Al examinar el diario con atención, los investigadores notaron que la última parte había sido tachada de manera intencional, como si alguien quisiera borrar lo escrito. Esa sección estaba cubierta por densos trazos de tinta, imposible de pasar por alto. Un detective del equipo de evidencias sospechó que podía ocultarse algo legible debajo. Con una linterna de alta potencia colocada bajo la página, comenzó a iluminar las capas de tinta. Poco a poco, el texto oculto emergió. Lo que esa página mostraba era escalofriante. Planes y afirmaciones violentas que hicieron a los investigadores sentir que ya no buscaban solo a una niña extraviada, sino que se enfrentaban a una confesión escrita. Con apenas 15 años, Alisa fue llevada a la oficina del FBI un viernes por la mañana. La acompañaba su abuela, quien estuvo presente durante todo el interrogatorio. Al principio, Alisa respondía con evasivas, divagando entre las preguntas hechas, pero los investigadores comenzaron a presionarla.
Le preguntaron directamente cómo había fallecido Elizabeth y qué había ocurrido ese día. En ese momento, Alyssa comprendió que la policía ya no buscaba a la niña como desaparecida, sino como fallecida. Su respuesta fue que Elizabeth se había caído y golpeado la cabeza. El detective la interrumpió de inmediato, diciéndole que ninguna niña de 9 años se cae y muere al instante. También le cuestionaron por qué no lo había contado antes. Entonces llegó la pregunta clave: si había sido ella misma quien le había hecho los cortes en el cuerpo a Elizabeth. Fue entonces cuando los agentes mostraron su prueba más fuerte, el diario de Alyssa. Le dijeron que lo habían leído por completo, incluida la última parte escrita. Aunque ella había intentado borrarla, al poner las páginas contra luz, todavía podían verse las palabras y cada trazo escrito. En esas líneas describía lo ocurrido como Elizabeth. Frente a la evidencia y sintiéndose acorralada, Alyssa terminó confesando que Elizabeth no había muerto en un accidente. La niña de 9 años había sido asesinada y su garganta cortada por ella misma. En ese instante, la verdad salió a la luz. La abuela quedó sorprendida y se quebró en llanto, haciendo que Alyssa pidiera que la sacaran del interrogatorio para que no escuchara más los detalles. En el interrogatorio, los investigadores indagaron acerca del arma blanca usada. Alyssa relató que el arma que usó era un cuchillo de cocina que ella había tomado ese día y lo había guardado en su bolsillo. Al preguntarle dónde estaba el arma, ella contestó sin titubeos y fríamente que lo había puesto en el fregadero de platos para que fuera lavado. Los investigadores le preguntaron por qué a Elizabeth, qué había en ella. La respuesta de Alyssa fue aún más inquietante. Dijo que no importaba quién fuera la víctima, lo único que importaba era matar. Luego dio las indicaciones para recuperar el cuerpo. Estaba enterrado bajo un árbol en una fosa poco profunda, cubierta de ramas y hojas secas. Los investigadores lograron reconstruir, a partir de los relatos y de la propia confesión de Alyssa, lo ocurrido aquella tarde del 21 de octubre del 2009. Alyssa pidió permiso para ir a visitar a Elizabeth, pero la respuesta fue negada, ya que esa misma noche ellos tenían un evento de la iglesia. Minutos más tarde, insistió en salir al bosque, pero esta vez junto con su hermana Emma, y finalmente obtuvo permiso. Las investigaciones revelaron que Emma fue quien buscó a la pequeña Elizabeth para acompañarlas al bosque. En algún momento del trayecto, Alyssa y Elizabeth se quedaron solas. Fue ahí donde Alyssa intentó primero estrangular a la víctima, pero al ver que se resistía, sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla. No se detuvo hasta quitarle la vida. Cuando todo terminó, Alyssa arrastró el cuerpo de Elizabeth hasta una de las fosas que ella misma había cavado. Ahí la enterró y regresó a su casa como si nada hubiera sucedido. Los investigadores concluyeron que Alyssa parecía coexistir una doble faceta. Por un lado, la joven agradable y educada que la gente conocía. Por otro, un ser frío, sanguinario, que actuaba con una violencia difícil de comprender. Alyssa fue detenida como menor de edad, pero las autoridades pronto solicitaron que enfrentara juicio como adulta. Se le imputó formalmente asesinato en primer grado, bajo el cargo de homicidio premeditado. La fiscalía sostuvo que si alguien actúa como adulto, puede ser juzgado como adulto. Los fiscales sostuvieron que Alyssa había planeado cada detalle. Cavó una tumba días antes, tomó un cuchillo de su cocina
y esperó la oportunidad de dejar a la pequeña a solas para atacarla. Ese nivel de preparación, concluyeron, definía lo ocurrido como un asesinato premeditado. El juez le impuso la condena máxima de 230 años de prisión consecutivos. En julio del 2024, Alisa Bustamante, ahora de 30 años, tuvo su primera audiencia de libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional de Missouri negó su solicitud. La Junta programó su próxima audiencia para el año 2029. Esto significa que Alisa Bustamante seguirá cumpliendo su condena como asesina. Su caso permanece como uno de los más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Un escalofriante recordatorio de que a veces la maldad puede habitar donde menos se espera. Y así cerramos otro expediente en Registro del Crimen. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo caso.